Mauro Gundín, buenas noches, ¿cómo te va? Paulo, ¿cómo te va? Buenas noches para vos y para todos allí en el piso. Efectivamente, nosotros estamos con Sergio Massa en su despacho, quien nos atendió acá amablemente. Hay mucho para hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, así que Pablo, compañeros, lo pueden saludar ya a Sergio y a consultarle lo que deseen. Gracias, Mauro. Buenas noches, Hola, Sergio. ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pablo, ¿Bien? Pablo. ¿Cómo va? Bien, bien, No, el bien. gusto es mío, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar por un montón de temas importantes. El primero, el más cercano, inflación. ¿Puedo hacer una pequeña... Uruguay, ¿te ¿Puedo querés hacer una meter? pequeña aclaración A ver. de la encuesta? A ver, vote Participa Massa, en la vote. encuesta. En realidad el planteo de Mujica sobreviene a una invitación que hace el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, Claro. a que los argentinos que evadían la ley impositiva argentina de bienes personales fijando domicilio fiscal en Uruguay Ujú. y radicándose, el gobierno uruguayo les iba a generar un plan para facilitarles la radicación. O sea, aquellos que cambiaban el domicilio para eludir impuestos en la Argentina, el gobierno uruguayo les facilitaba. Entonces, el presidente Alberto, el presidente Fernández, planteó que a Uruguay le había costado mucho tiempo sacarse de encima el mote de paraíso fiscal y que esa era una invitación a volver a ser un paraíso fiscal. Ujú. Producto de eso sobreviene la frase de Mujica, digo, para que pongamos en contexto, más allá de que entiendo que el espíritu del programa siempre es la polémica y es escuchar todas las voces y es generar precisamente este tipo de polémicas, pero pongámoslo en contexto porque si no pareciera que una mañana Pepe Mujica se levantó y se enojó con 100.000 argentinos. Y nos dio con no un es así. fierro, nos dio con un fierro. Pero 2 por 3, algún fierrazo. Exactamente. No, nos han pegado. Bueno, votó Sergio Massa. Y Igualmente convengamos Sí. que el planteo de eludir las obligaciones ante la FIP cambiando el domicilio Uruguay hace que la calificación de Mujica para esos argentinos valga. Porque en definitiva lo que están es eludiendo o evitando pagar impuestos en la Argentina. Ujú. Sergio, te meto en nuestros temas. Inflación. Terminamos el peor año, el de los últimos 28, con un número realmente alarmante. Y hay que ponerse mucho la pila porque la inflación en los alimentos ha sido brutal. ¿Tu opinión sobre esto? Bueno, a ver, para atrás creo que es la foto más clara del fracaso de Macri, la inflación, sobre todo porque él casi en una actitud canchera se había pasado toda la campaña presidencial diciendo que la inflación era de burros, que solo la tenían países como Venezuela, que él la domaba de taquito. En un programa, creo que en el de Mirta Legrand, en un almuerzo dijo, yo Mirta la bajo en un minuto, una cosa así. Hay un video que circula en las redes y convengamos que a lo largo de los 4 años tuvo un proceso que fue en aumento permanente de inflación, con pérdida de poder adquisitivo de salario, con cierre de pymes, con caída de comercio, con pérdida de 20% de poder de compra en las jubilaciones, y termina con el récord de los últimos 28 años, que me parece que lo que muestra es que lo que en teoría era el mejor equipo de los últimos 50 años fue el peor fracaso de los últimos 28 años, sobre todo en materia inflacionaria. ¿Y cómo seguimos Para adelante, el desafío... Para adelante, ¿cómo lo ves para adelante? Para adelante el desafío de que en el marco del Acuerdo Económico y Social, en el marco de una política de precios y salarios que sea producto de una actitud moderada, en el marco de el uso de la ley de góndolas para evitar los abusos de supermercadistas, el uso de los tribunales de defensa de la competencia para evitar los abusos de los que tienen posiciones dominantes en los mercados, sobre todo de alimentos y de productos que son parte de la canasta básica. O sea, el Estado controlando que no haya abusos y empresarios, gobierno y trabajadores sentados en una mesa construyendo un sendero de disminución, que viene acompañado además de un tema de política monetaria. Porque viene pasando desapercibido, pero el ministro Guzmán viene bajando de manera sistemática y sostenida en los últimos 30 días la tasa de interés. Y básicamente la tasa de interés lo que refleja es
la expectativa inflacionaria. Ujú. La tasa de interés en realidad es el valor que la gente supone que el banco le tiene que pagar para que no pierda valor su plata. La disminución de la tasa de interés en realidad lo que está reflejando es que hay una expectativa a la baja de la inflación en la Argentina, y creo que eso tiene que ver con medidas que son todas muy micro, muy del laboratorio del equipo económico, pero que viene expandiendo consumo sin expandir base monetaria, Sí. sino disminuyendo la cantidad de emisión ficta que había dejado el gobierno de Macri en lo que son las LEVAC, que conocemos como LEVAC o LELIC después, que terminaron generando una base monetaria duplicada en el sistema financiero con plata emitida electrónicamente. Esa disminución está generando, esa disminución de tasa, lo que genera es una expectativa a la baja hacia adelante o para los próximos 12 meses en la inflación en la Argentina. Eso tiene que venir acompañado de recuperación del salario, de recuperación de las jubilaciones, de recuperación de la capacidad instalada en funcionamiento o en uso por parte de las pymes en la Argentina, y para eso es muy importante el programa que el gobierno pone en marcha de disminución de impuestos a todo lo que es pymes en el marco de la aprobación de la ley de solidaridad que se aprobó en el Congreso en diciembre. Vamos a tener actividad en el Congreso y hay un tema sensible que hay que tocar, que son las jubilaciones de privilegio. ¿Cómo se están preparando para esto? Bueno, a ver, trabajando con números, porque es la mejor forma de mostrarle a la sociedad por qué hay que cambiar ese sistema. Yo quiero que haya dos números que queden muy claritos. El primero, que tiene que ver con que el sistema de jueces y de embajadores, por falta de financiamiento, de aportes y contribuciones, le cuesta a los argentinos, más allá de lo que aporta cada trabajador de la justicia o cada embajador, 24/25 mil millones de pesos al año. En términos prácticos, para que lo entendamos, cada jubilado de privilegio le cuesta a los argentinos 100 mil pesos por mes. Entonces, de impuestos, al margen del aporte y la contribución de cada uno. Sí. Entonces, si no cambiamos ese sistema, lo que terminamos es desfinanciando al ANSES. Nos quejamos de jubilaciones bajas en lo que es la base de la pirámide, pero resulta que hay muy poquitos que se llevan mucho, mientras muchos se llevan poquito. ¿Y qué se puede hacer? Porque hay como una obsesión de la gente. Dice, no puede ser el tema de los jueces, Bueno, el tema de los diplomáticos. Están esperando como un gesto, ¿no? Por parte del Congreso. Estamos cambiando la ley para que se termine este esquema de desfinanciamiento que hace que se terminan, y lo vamos a tratar en el Parlamento, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya elaboró algunas propuestas, algunos borradores. Vamos la semana que viene a trabajar en comisión y en equipo Parlamento, pero Parlamento, oficialismo y oposición. Sí, no solamente oficialismo. Más el gobierno, para tratar de buscar una solución definitiva que no sea después sujeto de ser volteada en la justicia, como se dice habitualmente, y que termine con esta situación, que es que cada jubilado de privilegio le cuesta de impuesto a los argentinos 100 mil pesos por mes. Por mes. Hoy pasó algo importante que tal vez todavía no tuvo mucha trascendencia porque fue la parte final del día. Cristina Kirchner, encabezando senadores, y vos encabezando diputados, también pusieron un límite a la cantidad de contratados que trae cada diputado o cada senador que entra, y que a los 4 o a los 6 años se va, o a los 8 si renueva. ¿Cómo es esto? ¿Entran con el diputado y se van con el diputado los contratados por este diputado o este senador? El que entra con un funcionario o con un diputado se va con un funcionario o con un diputado, porque los que llegan traídos por un diputado o por un senador, no es que, digamos, lo encontraron en el clasificado de Clarín el trabajo. Claro, alguien los hizo entrar. Como vinieron acompañando una gestión, un equipo de trabajo. Y lo que no puede pasar es que el Estado se llene de capas geológicas que después la gente las termina pagando con impuestos. Y esto es respuesta a una cosa que estamos viviendo por estos días en el Estado, y que me parece muy importante que la gente lo sepa, que es que hay una innumerable cantidad en la nación y en la provincia de muy importantes funcionarios del gobierno anterior que se niegan a renunciar y que piden que se les pague la doble indemnización, cuando fueron parte de un gobierno que rechazaba la doble indemnización. ¿Vos te acordás que aprobamos por ley la doble indemnización y Macri la vetó? Entonces, ¿qué hacen? Te dicen, no, yo no me voy porque me tenés que pagar la indemnización, y además, como está vigente la doble indemnización, me tenés que pagar la doble indemnización.
y si no, echame y voy a juicio y te lo voy a ganar. Y la verdad es que me parece que es una situación absurda. Entonces, en lugar de salir a denunciar que en el Correo, en ANSES, en AISA o en el grupo VAPRO, en varios lugares de la Argentina hay gente que resiste como ocupa los cargos, Sí. en lugar de salir a denunciar con nombre y apellido, elegimos plantear, digamos, el caso contrario y decir, miren, ¿saben qué? Los que llegan con este gobierno se van con este gobierno, salvo aquellos casos que tienen que ver con el perfil muy técnico o aquellos que son parte de la planta del Estado. Claro, que no son Porque contratados. esto también nos va a permitir hacer concursos. Sí. Exactamente. Los contratados llegan con el diputado o con el funcionario, se van con el diputado o con el funcionario. El que es parte de la burocracia del Estado, porque esto además nos va a permitir hacer concursos, tener una escuela de gobierno seria, tener una escuela de capacitación que tenga la memoria del Estado institucional para que con los cambios de gobierno no haya, digamos, pérdida de la memoria institucional o del funcionamiento del Estado. Y esta gente que marca, porque realmente es insólito, decís, atada a la silla, que son personas que entraron en la gestión anterior y que por una cuestión ética no dejan el cargo y dicen, bueno, rajame y si me rajás me pagás doble indemnización. Pero no hay una cuestión automática, vine y me voy, no me quedo acá y me tenés que echar. No hay una cuestión automática y tenés muchos casos y ojalá que los distintos funcionarios de los distintos organismos, en esto de contar además el estado en el que recibimos el gobierno el 10 de diciembre, ojalá que los funcionarios cuenten quiénes son los casos de aquellos que no llegaron con el clarín abajo del brazo, con el clasificado abajo del brazo, sino que llegaron por una decisión política y hoy están diciendo yo resisto en el cargo, echame y pagame la doble indemnización. Pero innumerable, ferrocarriles, no vale la pena. Yo aspiro a que con esta decisión que tomamos en el Congreso y con esto que estoy planteando públicamente, los funcionarios de nuestro gobierno, que obviamente están muy enfocados en poner en marcha el Estado, en tratar de poner en marcha Daniel Arroyo la tarjeta contra el hambre, Malena las obras de agua y cloaca, Catopodis las obras en las provincias y en los municipios y así, y Mario Meoni recuperar el problema que tenemos con el funcionamiento del transporte por la poca información que hay en el tema del subsidio al transporte, sobre todo con las provincias del interior y la injusticia que se produce. Y entonces están en el esfuerzo de tratar de poner en marcha el Estado y a veces nos olvidamos de contarle a la gente que hay situaciones espantosas. Yo recién le contaba a un colega tuyo, Paulo, AISA, mientras este gobierno que se fue decía que llenó de cloacas y de agua el conurbano, gastaba plata en invitar periodistas a la cancha de Boca, le pagaba a Boca 3.200.000 pesos por mes para invitar periodistas a la cancha de Boca, pero las obras de Red Fina, digamos, José Cepaz tiene cero agua corriente. Y entonces vos decís, ¿y qué salía plata de la empresa para ir a ver partidos de fútbol a la cancha de Boca, no? Para invitar periodistas a ver partidos de fútbol, sí. Una cosa de locos. Sí, pero nada que tiene que ver con AISA, ¿no? Como eso, tarjeta de crédito corporativa. Te pongo el caso de AISA, te puedo poner el caso de ferrocarriles, te puedo poner el caso de un montón de organismos. Te puedo poner el caso de un montón de organismos. Pero también es cierto que, como dice Alberto, el otro día lo charlé con Alberto y le decía, contémosle a la gente la situación en la que recibimos el país. Y Alberto me decía, el problema es que la gente está abrumada, angustiada, dolorida y quiere arrancar. Y es cierto. Y entonces tenemos que poner el 90% del esfuerzo en poner en marcha la Argentina, en recuperar el nivel de actividad, en recuperar el nivel de salario. Pero no podemos dejar de poner en valor, digamos, la situación en la que está el Estado, porque si no, pareciera que mágicamente se tienen que resolver los problemas cuando en realidad los problemas se van a ir resolviendo si ponemos en contexto de dónde partimos. Yo veía hoy funcionarios del gobierno anterior hablando del tema deuda en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero recordarles, yo quiero pedirles que por lo menos se llamen a silencio. Dejaron a la Argentina con 90% de deuda contra Producto Bruto, el endeudamiento más alto de la historia. Tuvieron que declarar el default de la deuda en pesos. Y ahora, digamos, porque la provincia y el país se encaran una renegociación, en lugar de buscar colaborar, de buscar
ayudar para que la Argentina resuelva su perfil de deuda y sea sustentable y no paguemos a costa de que la gente no tenga trabajo o de que las pymes cierren, sino que tengamos un camino y un sendero de pagar con crecimiento, se ponen a discutir y a dar cátedra. A mí me parece que estamos en un momento muy especial en el que los argentinos necesitan creer, necesitan que el gobierno arranque, que el país arranque. Yo le pediría con mucho respeto a la oposición que en lugar de ver en qué cosa anda encontrando la ventajita berreta, que se pongan a colaborar para poner de pie a una Argentina que pusieron de rodillas. Sergio, ¿estás de acuerdo con reperfilar Buenos Aires la deuda? ¿Vos que conocés mucho esa provincia o tenés otra idea? No, estoy totalmente de acuerdo y creo que Argentina va a reperfilar su deuda, Buenos Aires va a reperfilar su deuda. Creo que todas las negociaciones se encaran siempre en el inicio de manera agresiva. Creo que va a haber acuerdo alrededor, tenemos 10 días, va a haber acuerdo alrededor de la deuda en la provincia de Buenos Aires. Este gobierno no tiene deseo de default, tiene deseo de pagar, pero sin lastimar las cuentas públicas argentinas. Te saco un minuto de las cosas nuestras de todos los días, pero con temas que son muy sensibles, que no pasan por la economía. Se va a cumplir un nuevo aniversario de Nisman y viste que dentro de tu propio gobierno hay división de opiniones y hay dudas sobre las pericias y lo que pasó aquella noche. ¿Cuál es tu opinión sobre este caso en una semana particular donde se cumple un nuevo aniversario de la muerte del fiscal? A ver, yo creo que ahí lo que vivimos es el encadenado de una sucesión de dramas no resueltos en la Argentina, embajada, AMIA, la muerte de Nisman. Yo personalmente creo que a Nisman lo mataron porque no tiene lógica el cómo se produce el proceso de pasar de buscar protagonismo en lo que estaba encarando a el suicidio. Es mi convicción personal, lo dije en aquel momento, lo digo hoy, no cambié de opinión. Lo que también creo es que en todo caso hay que mirar a quién le convenía, ¿no? Nisman muerto. Pero yo creo que son heridas que solamente se van a cerrar cuando lleguemos a la verdad. Y creo que el principal desafío de Alberto, y en esto le creo y lo veo convencido, es llegar a la verdad en estos temas. Y que no haya manipulación política. Sí, a mí que me preocupa tironearlo para un lado para el otro. Ver que hay una cosa de manipulación política. Con los muertos no se tironea. Y esto se tironeó desde un principio. Y otro tema muy sensible y que impacta en la vida, muchos dicen hasta económica, ¿no? Porque nos están mirando desde afuera y fundamentalmente Trump. El tema de Venezuela y de Evo Morales. Tu opinión sobre lo que pasa en Venezuela y tu opinión sobre Evo aquí en la Argentina, donde hay algunos diputados de la UCR que van a pedir ahí en el Congreso a ver si pueden expulsarlo de Argentina. Bueno, a ver, son dos casos distintos, diferentes, ¿no? En Bolivia se produjo un golpe, Evo se refugia primero en México, después viene en condición de refugiado político a la Argentina. Está muy bien que la Argentina abrace y le dé refugio político a todo aquel que se sienta perseguido de un gobierno no democrático, y en todo caso lo que creo que está mal es que haga alguna afirmación política más allá de lo que corresponde, sobre todo porque debe respetar su condición de refugiado político, y en eso el gobierno argentino le ha pedido inclusive que sea prudente. En el caso de Venezuela, digamos, sigo pensando que es un gobierno que no es democrático, sigo pensando que es un gobierno que no respeta, digamos, las reglas elementales de la democracia. Tengo una relación de respeto a lo largo de estos años con muchos dirigentes que han tenido o han vivido persecuciones: Antonio Ledesma, Lilian Tintori, Mitze Capriles, Leopoldo López, y sé lo que les ha tocado sufrir, como le ha tocado sufrir a muchos estudiantes universitarios perseguidos y encarcelados simplemente por pensar distinto a un gobierno. Y nuestra región tiene que estar bañada de democracia, y en eso todos tenemos que, respetando la autonomía de los pueblos, respetando el principio de autodeterminación de los pueblos, tenemos que apostar por la democracia. Algunos creen que las coaliciones hay que pensar todo igual y todos. Vos seguís manteniendo tu idea, más allá que armaste un frente electoral y mantenés tu esencia y tu partido. Yo creo que al revés.
Yo creo que es al revés. Creo que la riqueza de una coalición la da el discutir con respeto, de manera, digamos, interna, de manera sensata, sin ventilar diferencias o sin transformar esas diferencias en cuestiones antagónicas, pero creo que está bueno pensar distinto. Vos en tu casa no pensás distinto no pensás igual en todo a todos los que viven en tu casa. Ninguno de los que nos está mirando piensa igual en todo a todos los que viven en su casa. Sin embargo, viven en la misma casa. Entonces, nuestra casa es el frente de todos. Sé que algunos de manera miserable buscan dividirnos, hacernos pelear. No lo van a lograr porque el desafío que tenemos es volver a poner de pie a la Argentina, porque elegimos superar una etapa de grieta y construir una etapa de unidad de los argentinos, y porque creemos que el camino para recuperar a la Argentina es precisamente abrazando a todos y convocando a la unidad. ¿Cómo ves el primer mes de Alberto Fernández? Ustedes que durante mucho tiempo compartieron tareas y se conocen desde hace tanto tiempo. ¿Cómo ves, en un resumen, cómo está él? Primero ¿Cómo lo lo veo, sentís? Alberto, primero lo siento como muy asentado, muy cómodo, muy seguro de lo que va haciendo, muy compenetrado y metido centralmente en los temas económicos. En los próximos 120 días vamos a encarar y a buscar resolver los temas de deuda de la Argentina. En los próximos 40 días este Congreso va a tener su ley para tener en la Argentina un Consejo Económico y Social que nos dé la posibilidad de salir de la discusión de la coyuntura y tener políticas de largo plazo en la Argentina. Vamos a tener una reforma judicial que nos permita tener una justicia lo más independiente posible. Vamos a terminar con las jubilaciones de privilegio. Vamos a terminar de poner en marcha el programa de lucha contra el hambre que nos va a permitir romper esta idea de la Argentina indigna, ¿no? Que hace que millones de argentinos hoy sientan que no pueden llevar un plato de comida a la mesa. En los próximos 40 días se pone en marcha un paquete de obras muy importante de agua, de cloaca y saneamiento en lo que es el conurbano, un paquete muy importante de obras públicas y de transporte en el interior. Los veo a Catopodis y a Mario Meoni muy enfocados en su trabajo. Creo que estamos viviendo además una temporada de verano que algunos te van a decir y es por el 30% de castigo a los que consumen en el exterior del dólar. Pero también es cierto que de alguna manera nos vuelve a poner en valor a los enorme cantidad de destinos turísticos, no solamente la costa. Uno mira las cataratas, uno mira Salta, uno mira Jujuy, uno mira la Patagonia y uno ve enorme cantidad de destinos turísticos que de alguna manera nos tienen que hacer sentir orgullosos como argentinos, y está bueno que la temporada sea buena y que a lo mejor haciendo un esfuerzo y a lo mejor, digamos, gastando el último manguito, 3 días, 2 días, 4 días, las familias argentinas decidan tomarse un descansito y aprovechar y volver a gastar ese mango que nos va a permitir volver a poner en marcha el mercado interno, que es muy importante. Cuanto el PBI de la Argentina está muy marcado por lo que es el mercado interno, el consumo, cuanto mejor está el jubilado en el bolsillo, cuanto mejor está el trabajador en el bolsillo, mejor está el comerciante, mejor está la pyme, y ese desafío que tenemos es importante. Y por otro lado tenemos que aprovechar también estos días para controlar los abusos, para mirar que las grandes cadenas de supermercados, los que tienen posición dominante en algunos mercados no se pasen de vivos y no se abusen de esta pequeña mejora en la capacidad de compra de la gente a partir de la tarjeta alimentaria. Porque el esfuerzo que está haciendo el Estado es muy grande, y pensá que ese esfuerzo lo tenemos que llevar a la mesa y no al bolsillo de 4 vivos que se aprovechan y aumentan los precios. Sergio, un gusto, que sea un buen año y en cualquier momento la seguimos en Intratables. Hasta pronto, gracias. Un abrazo grande, un beso a todos los panelistas y pronto los voy a estar visitando. Gracias, te esperamos. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a Mauro trabajando en Diputados con Sergio Massa en la apertura de Intratables de hoy.